Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien en esta tarde. Hoy es 11 de noviembre. Hoy vamos a trabajar en matemática. Y hoy vamos a trabajar con medidas, ¿sí? A medir. ¿Cuánto miden ustedes? ¿Se han medido durante esta cuarentena? ¿Han comprobado si crecieron un poquito? ¿Sí? A veces no sabemos medir, ¿sí? Cuando somos chicos, comparando nuestra altura y por ahí hacemos una marquita en la pared, en la puerta, que no digo que esté bien, pero bueno, es la forma en que nosotros nos medimos, ¿sí? Y si mamá tiene algo, un instrumento para medirnos, nosotros podemos tener una idea aproximada de cuánto medimos, cuánto es nuestro alto, ¿sí? ¿Para qué se mide? ¿Con qué se mide? ¿Y qué es medir? ¿Sí? Es saber una medida exacta de algo. En este caso, nosotros queremos saber nuestra altura. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en el aula y yo les digo, bueno, quiero medir el pizarrón, pero no tengo los instrumentos para medirla. ¿Cómo puedo hacer para medir el pizarrón del aula si no tengo un instrumento para medirla? Podemos utilizar medidas, ¿sí?, que no son convencionales, ¿sí?, que son medidas, en este caso voy a usar medidas no convencionales. Por ejemplo, puedo medirlo con la palma de mi mano, puedo medirlo con mis pasos, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que midan con su dedo meñique el largo de su cartuchera, ¿sí? Situamos el meñique, que es el dedo chiquito, y medimos el largo de nuestra cartuchera. ¿Cuántos dedos meñique pueden medir la cartuchera de ustedes? ¿2, 3 meñiques? ¿4? Bueno, eso lo van a saber ustedes porque ustedes lo van a medir. Ahora, ¿cuánto mide con el brazo el largo de la mesa del comedor de ustedes? El largo, ¿sí? ¿Cuánto mide? Y para eso van a usar una medida que se llama codo, que es desde el codo hasta la punta de los dedos. A ver, ¿cuántos codos mide el largo de su mesa? Bien, lo miden y dicen, bueno, 3 codos, 4 codos, 5 codos. Eso lo van a ver ustedes. ¿Cuántas manos, utilizando la palma, tiene el ancho de su puerta? Y acá no van a medir el largo de la puerta, sino van a medir el ancho ubicando una palma al lado de la otra, ¿sí? ¿Cuántas palmas tiene el ancho de su puerta? Bien. Ahí ustedes ya utilizaron medidas que no son convencionales, es decir, usaron medidas no convencionales para medir la puerta, la cartuchera y la mesa. Ahora, si yo le pido a un adulto, mamá, papá, la abuela, que mida los mismos elementos que yo medí, por ejemplo, que mamá mida con su meñique la cartuchera, que mida con su codo el largo de la mesa y que mida con sus palmas el ancho de la puerta. ¿Va a usar las mismas medidas que utilizaron ustedes? Si ustedes utilizaron 3 dedos meñiques para medir la cartuchera, mamá, ¿va a utilizar 3 dedos meñiques? Bueno, eso lo van a pensar y lo van a comprobar, ¿sí? Si ustedes ven, notan que hay diferencia, es porque ustedes utilizaron medidas no convencionales para medir, ¿sí? Medidas no convencionales o también le llamamos unidades arbitrarias, es decir, que están utilizando medidas que no son exactas, porque lo que mide mamá, el meñique de mamá, no mide lo mismo que mide el meñique de ustedes, ¿sí? Hay diferencia entre un adulto y un niño con respecto al tamaño, ¿sí? Para medir longitudes podemos usar medidas arbitrarias, ¿sí? Por ejemplo, el pie, la mano, el lápiz, una lapicera, ¿sí? Pero son medidas que no son exactas, pero también nos sirve para medir en algún caso de urgencia que necesitemos
sacar rápido y no tenemos un instrumento de medición. Por ejemplo, si yo quiero medir en forma exacta algo, voy a utilizar medidas convencionales, ¿sí? Por ejemplo, si quiero, como esta señora, medir una tela para realizar una ropa, voy a utilizar un metro de modista, ¿sí? Y ahí voy a tener las medidas anotadas y voy a poder tomar una medida exacta y anotar con un número cuánto es la medida, ¿sí? Después, si quiero saber el largo, la altura de la puerta, voy a utilizar una cinta métrica y voy a poder anotar la medida exacta de lo que yo quiero realizar. Y si necesito realizar una tarea del colegio y necesito medir en mi cuaderno una longitud, una línea, ¿sí? Voy a poder utilizar la regla. La regla se utiliza desde el 0, ¿sí?, que pongo en la medida inicial, en el punto de inicio, ¿sí?, y luego voy midiendo los centímetros. Del 0 al 1 tengo un centímetro, ¿sí? Los metros, las cintas métricas y las reglas son instrumentos de medidas de longitudes. Para medir en metros utilizamos el metro o la cinta métrica. Para medir en centímetros utilizamos la regla, ¿sí? Cuando yo quiero medir grandes distancias utilizo una unidad de medida que es el kilómetro. Por ejemplo, para saber cuántos kilómetros hay de mi casa hasta el colegio. Bien, estas son medidas convencionales, donde yo puedo anotar una medida exacta y quizás si le pido a mamá que mida, mamá va a utilizar y va a tener la misma medida que utilicé yo. Bien, acá tengo la regla. Ya dije que para medir tengo que ubicar el 0 desde la medida inicial, desde donde voy a comenzar a medir, y luego voy contando en centímetros. Esta regla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. Esta es una cinta métrica que se utiliza para medir, la utilizan mucho las personas para construir algo, para medir, ¿sí?, los albañiles, plomeros, ¿sí? Y este es el metro de modista, ¿sí?, que lo utilizan para medir las telas, es flexible, entonces se puede amoldar y para tomar medidas del cuerpo, ¿sí? En un metro tengo 100 centímetros, perdón. Es decir que yo necesito 10 reglas de esta medida para tener un metro, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a trabajar en el cuaderno y vamos a medir con medidas no convencionales y con medidas convencionales. Es decir, vamos a utilizar elementos que no son exactos con elementos exactos, como en este caso la regla. ¿Cuántas palmas mide el largo de tu mesa? Acá van a medir con la palma de la mano el largo de la mesa del comedor. Luego van a anotar, mesa mide 7 palmas, ¿no? 7, colocan el número 7. Bien, después utilizan la regla, ¿sí? ¿Cuánto mide con la regla? Y van a poner, mide, no sé, 100 centímetros, 120 centímetros, no sé, eso lo miden ustedes porque no sé cómo será el largo de la mesa que ustedes tienen. Bien, después, ¿cuántos meñiques mide el largo de tu cuaderno? Van a medir el cuaderno, sí, el largo del cuaderno, ¿sí? Después lo van a medir con la regla. ¿Cuántos centímetros mide? Por ejemplo, bueno, cuaderno, meñique, 3 meñiques. Después la medida con la regla. Y por último, van a medir cuántos pasos, haciendo pan y queso, es decir, uno al lado del otro, mide tu cama. Pero o sea, no se tienen que subir a medir arriba de la cama, sino que lo miden desde el piso, el largo, ¿sí? Y después lo miden con la regla. Bien, la cama, por ejemplo, 12 pasos. Bien, en centímetros, 180 centímetros, no sé, una medida, yo digo, bien. Bien, y esas son las actividades que van a tener para esta tarde. Espero que pasen una hermosa tarde. Les mando un beso enorme.